En esta conversación, yo quiero ya tomar en cuenta que son las 8 de la noche, un martes. Yo sé que quienes están aquí deben estar cansados de un largo día de trabajo y la razón por la que permanecen aquí sentados es porque están interesados en tener algún contenido de valor. Entonces, considerando que ya pasamos la parte de teoría, de charlas y demás, yo quisiera que el contenido que desarrollemos ahora sea más llano y si logramos que con la conversación que estamos a punto de tener, la gente se lleve una sola cosa que pueda ser diferente a partir de mañana, con eso ya yo estoy satisfecho con el resultado de este episodio. Entonces, ya las personas saben quiénes son ustedes, de todas maneras los presento nuevamente. Marcos Vázquez es un líder de la industria del fitness, nos visita desde España. Y Juan Carlos, para quienes no lo conocen, creo que el 100% de las personas en este salón saben que Juan Carlos es parte de Body Ignition, es mi socio, al igual que Luis, con quienes fundé el proyecto. Y vamos a estar teniendo más que una entrevista, es una conversación alrededor de temas que son de interés para nosotros tres. De todas maneras, Marco, como tú estás de visita, yo quisiera que tú nos hables un poquito de ti, de cuál ha sido tu trayectoria y de qué manera tú empiezas a involucrarte en el fitness. ¿Cuál fue tu puerta de entrada? Muy bien, pues a ver cómo cuento la historia corta. Mi viaje es un poco distinto al de muchos, ¿no? Que empiezan ya estudiando nutrición o estudiando actividad física, ya entran en ese mundo. Yo en realidad vengo del mundo corporativo, yo estudié ingeniería y para mí la salud siempre fue un hobby. O sea, cuando me preguntan por qué me interesé por la salud, mi respuesta es porque yo la perdí muy pronto. O sea, porque yo mis primeros recuerdos en la vida eran siendo asmático. Lo primero que recuerdo es noches en el hospital porque no podía respirar. Entonces, como que desde siempre fui consciente de la importancia que tiene la salud, ¿no? Pero es verdad que luego a nivel educativo, pues me gustaba mucho la tecnología, entonces tiré por esa rama, por la rama de tecnología, de ingeniería, y ahí estuve muchos años y la salud era un hobby, simplemente un hobby, ¿no? Era de hecho socio de una empresa de consultoría, que luego tuvimos la suerte de vender, y yo en ese proceso de venta dije, bueno, voy a aprovechar ahora para dedicarme a lo que realmente me gusta. Tenía ya mis, no iba a decir clientes porque no les cobraba, eran mi grupo de entrenamiento, ¿no? Que eran casi todos pues compañeros, otros socios, directivos de la empresa. Y ellos eran los que me animaban. Decían, es que las cosas que tú dices, yo hablaba hace 14, 15 años de ayuno intermitente, hablaba de dietas low carb y de la importancia de entrenar fuerza y de un montón de cosas que hoy se hablan que en su momento no se comentaban, ¿no? Y, y casi empujado por este equipo que tenía, que me animaban a escribir en un blog para divulgar estas ideas y que llegasen a sus amigos, familiares, ahí empecé realmente el proyecto Fitness Revolucionario con un blog. Y me di cuenta cuando mirabas las métricas, pues que de repente te leían 1000 personas al mes y luego 10.000, y luego 100.000 y luego cubré 1 millón de visitas al mes. Y ahí dije, esto es lo que me gusta, ¿no? Cuando empezabas a recibir mensajes de agradecimiento de personas que ya no, ni conocías, por supuesto, y encontré pues algo que no solo me permitía ganarme la vida muy bien, sino que era una gran fuente de satisfacción. Y ese fue, muy resumido, mi camino. Es curioso que los tres somos ingenieros. Ah, sí, no lo sabía, fíjate. Carlos es ingeniero civil, yo soy Qué ingeniero bueno. industrial, tú en el área de la tecnología. ¿Qué ingeniería? Informática. Lo que quiere decir que nosotros no entramos en el fitness con un fin mercurial de buscar una manera de tener un dinero rápido, ni mucho menos, sino que eso fue algo que fue creciendo de una manera muy Por orgánica convencimiento, sí. y que nos llevó. O sea, no fue que nosotros entramos en el negocio del fitness, sino que el negocio del fitness entró en nosotros, por ponerlo de una manera. Y yo creo que quienes entran en ese mundo con esa intención, pues tienden a tener una óptica distinta, una opinión menos viciada, un romanticismo distinto de cómo, ¿verdad? De qué producto le voy a dar, cómo le voy a dar forma a mi producto y de qué manera yo voy a tener un impacto. 100%. Además, yo creo que la ingeniería en general te da unas bases muy buenas para sistematizar muchas cosas, ¿no? Al final yo veo el cuerpo como una especie de sistema de información que tiene entradas y salidas.
¿no? Las entradas son la nutrición que le das, los estímulos de fuerza física que le das, y por tanto entender un poco eso y tener esa visión un poco ingenieril te ayuda mucho después, cuando aprendes más en detalle de biología, de fisiología, pues te das cuenta que al final somos un sistema complejo, que se dice, y creo que esa visión o ese origen desde la ingeniería ayuda mucho después a entender también la salud. Y tomando en cuenta ya que tú tienes un buen tiempo en esto, yo quisiera que ambos me compartan cuál ha sido cuál es su manual hoy en día, en base a todos esos años de prueba y error y de formación, a qué ustedes han llegado que entienden que mejor le funciona. Y para ponerlo de una manera mucho más práctica, yo quisiera que ustedes me digan, si ustedes están sentados con un cliente nuevo que quiere hacer un cambio de hábitos, que está interesado en mejorar su salud, en perder grasa corporal, en ganar masa muscular, ¿qué es lo primero que ustedes harían con esa persona? A ver, lo primero que tienes que hacer con esa persona es entenderla. O sea, al final creo que tenemos que huir de las recetas universales, ¿no? Y creo que todo el mundo ha sufrido esto de tener la receta del cajón. Tiene usted colesterol 220, toma aquí la receta, que son unos folios ya amarillos con la dieta baja en grasa de turno y creo que eso no funciona. Que al final tenemos que entender no solo a la persona fisiológicamente cómo está y qué cosas tiene que mejorar, sino psicológicamente cómo está. Y al final tenemos que adaptar los hábitos a la persona y no al revés, ¿no? Entonces yo huyo de esas plantillas universales y hay que entender a la persona, y hay que ver cuál es su punto débil y empezar por ahí. O sea, hay personas que tienen ya un mínimo de actividad física y su problema es que son incapaces de perder peso porque comen fatal y tienes que ajustar la nutrición. Y cuando entres en la nutrición puede ser que lo que peor hacen es el desayuno. Ves que comen más o menos bien, que cenan más o menos bien, pero el desayuno es un desastre, que eso en España ocurre mucho. Allí sí es súper habitual desayunar, pues yo qué sé, los churros, ¿sabéis lo que son los churros? Sí, ¿no? Pues los churros, la bollería o el croissant napolitana de chocolate con el café. Y claro, eso no es un buen desayuno. Ni tienes verdura, ni fruta, ni proteína, tienes muchísimas calorías y quizás empieces ajustando eso y empieces solo cambiando el desayuno. Pues en esa persona, su receta, lo que va a mover más la aguja es mejorar el desayuno. Te encuentras otros casos de personas que más o menos comen razonablemente bien, pero no se mueven. No se mueven. Pues en ese caso, la receta, el punto de partida va a ser, oye, 2 sesiones de fuerza a la semana y vamos a intentar llegar a 5.000 pasos al día. Y hay gente que ves que su punto débil, el eslabón más débil de su cadena, claramente es el descanso. Que igual se levantan a las 4 de la mañana para correr, pero luego duermen 4 horas. Y tiene síntomas ya de cortisol elevado, todos los problemas asociados son déficit de sueño. Y el foco inicial es vamos a mejorar esos hábitos, esa higiene del sueño y vamos a intentar que duermas al menos 6 horas. Y eso es lo que más te va a ayudar a ti en concreto, ¿no? Entonces, no puedo dar una respuesta para todo el mundo, sino es entender la persona, en qué punto está y cuál es la pequeña acción que más le va a ayudar en su punto. Y cuando eso lo mejoras, venga, vamos a la siguiente y a la siguiente, pero ¿cuál es el factor limitante? ¿Qué factor te está limitando ahora mismo? Y atacar eso. Creo que tampoco puedes atacar 100 cosas a la vez. Otro error clásico es, te cuento la charlita de 100 puntos y venga, mañana toma 100 objetivos. No funciona. Dicen esto de que quien persigue dos conejos no caza ninguno. Ocurre aquí. Cuando quien persigue 100 objetivos no consigue ninguno. Entonces, céntrate uno, dos, tres objetivos que sean los que más impacto van a tener en tu caso y céntrate en eso. Bueno, en mi caso, lo primero que haría sería tener una conversación de mindset con esa persona, entendiendo que está llegando aquí porque tiene una serie de conductas que lo han llevado donde está. Y lo primero que debemos de entender antes de cambiar un hábito es que para lograr algo diferente tenemos que hacer algo distinto. Y se ve mucho en la práctica que queremos el resultado, pero no tenemos la disposición para hacer los ajustes necesarios. Luego de aclarado esa parte, también pertinente al mindset, sería empezar a visualizar tanto la nutrición como el entrenamiento como algo que vamos a hacer de por vida, como un hábito. Porque se da mucho en la industria del fitness que personas quieren hacer ya sea una dieta o un entrenamiento que es muy específico, a veces muy por encima de la capacidad para esa persona,
que va de acuerdo con lo que decía Marcos, y es entender de que tenemos una vida completa para ir haciendo los ajustes hasta llegar a ese objetivo. Y que más importante que hacer algo bien durante un periodo de 2 meses o 3 meses, es yo lograr esto que se llama nutrición, esto que se llama entrenamiento, movimiento, adoptarlo como hábito en mi vida. Que yo lo comparo con leer un libro. O sea, entiendo que la persona recibe más, saca más valor de adoptar el hábito de lectura que de que yo le entregue un libro muy bueno. Entonces, más que entregarte una dieta específica que sea excelente, vamos a asegurarnos primero que tú tienes esto que llamamos nutrición, esto que llamamos entrenamiento, que se vuelve un hábito y ese debería ser el primer win o la primera ganada, que sería la consistencia. Y a partir de ahí, pues claro, de la mano con lo que dice Marco, entender cuál es el punto de partida de ese cliente, tanto de composición corporal, de qué maneja de la nutrición, y a partir de ahí ver cuál sería entonces el, el primer cambio mínimo o la primera victoria que esa persona puede tener que va a tener mucho impacto, que puede ser arreglar el sueño, puede ser arreglar la hidratación, quizás si es una persona más experimentada, con mayor conocimiento, pues entonces quizás sería enseñar a esa persona a contar macronutrientes, pero debemos considerar de dónde viene esa persona antes de hacer cualquier tipo de recomendación, si queremos setearlo para que lo pueda hacer y que lo pueda lograr. Yo a eso no le voy a aportar nada, porque realmente creo que los tres coincidimos en el punto de que lo más importante es entender en qué lugar se encuentra esa persona y encontrarnos en ese punto y a partir de ahí pues ir priorizando, ir viendo qué sería la acción que tiene un mayor impacto, que mueve más la aguja. Entonces, sabiendo eso, ¿cuál es la filosofía nutricional o de manera práctica? ¿Cuáles son las recomendaciones de ustedes con respecto a la alimentación? A ver, yo creo que hay como dos niveles, ¿no? Está el nivel más general y luego están niveles más avanzados. Entonces, para mí, a nivel general, personas que simplemente quieren mejorar su alimentación, que parten de un punto de partida em, de desconocimiento general, para mí es muy sencillo. Es basa tu alimentación en comida real. ¿Y qué es la comida real? Esto que llamamos alimentos frescos, mínimamente procesados o cosas que nos podemos imaginar fácilmente en la naturaleza. Y segunda recomendación, que una buena parte de esa alimentación real sea fruta y verdura. Si cumples eso, vas a estar razonablemente bien, ¿no? Segundo nivel, gente que ya tiene eso claro, empezamos a trabajar, como decías, oye, en macros. Y dentro de los macros, sobre todo en proteína. Asegurar que además de basar tu alimentación en comida de verdad, mínimamente procesada, pues que consumes suficiente proteína de calidad al día. Y podemos dar una idea de qué es suficiente proteína de calidad. Si pesas 70 kilos, bueno, pues yo lo calculo en base a kilos, el equivalente a libras que comentaba antes Luis. A mí me gusta hablar de 1,5 gramos por kilo al día, en términos generales, podemos subir un poquito, bajar un poquito. Pesas 70 kilos, tienes que consumir 100 gramos más o menos de proteína al día. Si consumes comida real, consumes suficiente proteína, tienes el 80% ganado. A mí me gusta el principio de Pareto, 20% de cosas que te van a dar el 80% de resultados. Y después, ya tiene que ser un atleta o alguien muy avanzado para meterme en cuántos gramos de carbohidrato, cuántos gramos de grasa. Es poco relevante. Para la mayor parte de personas es poco relevante. Si ajustas, importante, que no lo he comentado, las porciones, las calorías. Si tú quieres perder peso, como antes mostraba Luis en la diapositiva, hay que generar un déficit calórico. Dicho esto, es mucho más fácil generar un déficit calórico si la comida que comes es saciante, tiene alta densidad nutricional y volvemos a esa comida de verdad, ¿no? Entonces, va por aquí en términos generales. O sea, no abrumar a la gente tampoco con gramos de calorías, tal, con el timing. Hay que hacer 5 comidas, 4 ingestas de proteína. Cuantas más reglas le pongas a la persona, más probabilidad de que lo mande todo al carajo. Que al final se abrume con reglas, ¿no? Entonces, es poner primero las cositas más sencillas y luego, de nuevo, ¿cuál es tu objetivo? Tu objetivo es competir, tu objetivo es perder peso, tu objetivo es rendir al máximo porque compito un Ironman. Bueno, pues tenemos que ajustar mucho más los gramos de carbohidrato, el timing empieza a ser más importante, entonces, de menos a más. Sí, y de hecho, como tú bien dices,
La evidencia más reciente indica que lo más importante desde un punto de vista de composición física es, en primer lugar, consumir suficiente proteína para la preservación de la masa magra y, en segundo lugar, balance energético. Realmente es indiferente que tanto carbohidratos, grasas. Por eso las personas pueden, digamos que relajarse con esa parte siempre y cuando consuman las calorías necesarias para lo que andan buscando. ¿Qué te iba a decir, Jay? Sí, que a eso le añadiría, para la parte del mindset, es cambiar la nutrición, de verlo simplemente como cómo yo llego de un punto A un punto B en composición corporal, a verlo como los recursos que nosotros le damos al cuerpo para desempeñar en nuestra mejor capacidad. Y cuando tú empiezas a ver la nutrición de esa manera, eso hace que esa selección intuitiva a veces se haga mucho más natural para alimentos que tienen mayor calidad, que tienen mayor densidad de nutrientes, que si comer mayor cantidad de proteínas. Pero en cuanto a la manera o la estrategia, muy de la mano con lo que mencionaba Marco, si es una persona que es totalmente principiante, pues primero vamos a enseñarlo a tener proteína en cada una de sus comidas. Luego de ahí vamos a intentar hacer switch de comida quizás más procesada a menos procesada o de mayor densidad nutricional. Y ya luego nos podemos ir un poquito más específico a lo que sería un conteo, ya sea midiendo porciones o quizás un conteo más específico como el conteo de macronutrientes. Que de hecho, hoy en día, para sorpresa de nadie, la obesidad está en cifras récord y alarmantes. Y si nos ponemos a ver realmente cuál ha sido el fenómeno que se ha venido dando en las últimas décadas, es que la comida ultra procesada se ha hecho cada vez mucho más abundante. Y siempre vemos gráficos, incluso fotos de las playas famosas en la década de los 50, 60, y se veía que la condición física de las personas que acudían a esas playas eran bastante delgadas y atléticas. De hecho, lo extraño era ver a una persona en sobrepeso. En cambio, si vemos imágenes hoy en día de esa misma playa, pues lo raro sería ver a una persona que no esté en sobrepeso. ¿Y a qué se debe? Bueno, se debe en gran parte se habla mucho del sedentarismo y es cierto que estamos más sedentarios que nunca, pero realmente más que el sedentarismo es lo fácil que es comer mucho hoy en día. O sea, estamos totalmente bombardeados por opciones ultraprocesadas. La vida rápida que llevamos, pues hace más necesario que tengamos que apoyarnos en ese tipo de opciones. Y por eso, para uno escapar de, digamos que de ese loop, pues hay que ser muy intencional y hay que de manera muy planificada tomar una decisión de comprar diferente a lo que voy a llevar a mi casa, de preparar en mi casa lo que deseo comer. O sea, eso no ocurre de manera espontánea ni sin querer. Entonces, tomando eso en cuenta, ¿qué recomendaciones le tienes tú a tus clientes, a las personas que consumen tu contenido para que puedan implementar eso de una manera más práctica? Además de lo que dijimos antes, para mí un aspecto principal es la planificación. O sea, al final, si no planificas tu menú, es mucho más probable que llegues a casa por la noche y que no tengas nada en la nevera y que por tanto llames al Uber Eats o que bajes a comprarte algo al supermercado, algo precocinado. Sin embargo, si tienes un plan y el fin de semana te paras 10, 15 minutos a decir el lunes voy a comer esto, voy a cenar esto, primero, vas a ir a hacer la compra con un plan, vas a poder aprovechar mucho más los recursos y el tiempo en la cocina. Por ejemplo, dices, pues preparo, voy a comer arroz, yo qué sé, el lunes y el martes. Y además me hago un guiso de lentejas que voy a comer el miércoles y el jueves. Y una sopa de espinacas que voy a tomar. Puedes cocinar pocas veces, aprovechar para muchos días. Además, al tener ese plan vas a ahorrar dinero porque reutilizas comida, hay menos desperdicio. Creo que la planificación es la base. Entonces, de nuevo, tener los conceptos que decíamos antes, claridad sobre qué tipo de alimentos son mejores y peores, cuánta proteína necesitas, y luego planificar eso, tener un plan concreto que tengas en la nevera, que te comprometas a ir al supermercado a comprar eso y solo eso, y ayuda muchísimo. O sea, para mí la planificación
Y lo mismo con el ejercicio, es como que la gente, imagínate que te apuntas a un gimnasio y llegas el lunes allí. ¿Qué hago? Algo harás una máquina A, una máquina B, con los pesos que puedes o que te entiendes que necesitas. Sin un plan no vas a progresar en el gimnasio, creo que todo el mundo entiende eso, pero sin un plan en la cocina, sin un plan nutricional, tampoco vas a progresar. Totalmente. 100% de acuerdo con Marcos. O sea, si tú sales para la calle y sales sin herramientas, lo más probable es que tú vas a meter la pata. Entonces, la planificación y la organización es step uno. Y yo diría, agregándole a eso también, hay opciones o cambios muy sencillos que podemos hacer en nuestra alimentación que ayudan mucho en lo que es el proceso de pérdida de grasa. Como por ejemplo, cambiar de fuentes de proteína que quizás son cortes más grasosos a cortes más magros dentro de tu planificación. Bueno, pues ya yo sé que voy para el súper, quizás déjame comprar un pescado, déjame comprar una pechuga de pollo, déjame comprar un salmón. Asimismo con los carbohidratos, déjame irme por opciones que son quizás menos procesadas, déjame irme por víveres, vegetales, frutas y armar tu nevera o tu despensa con esos alimentos que sabemos que calóricamente, pues entonces te van a ayudar, te van a saciar de igual manera, pero te van a ayudar más en ese proceso de fat loss. Otra cosa también quizás, por ejemplo aquí en República Dominicana, solemos echarle aceite de oliva al pollo para cocinarlo, al arroz para cocinarlo, a la ensalada por encima, al aguacate. Entonces quizás reducir ese uso de grasas añadidas en la dieta también es algo que puede ayudar mucho a una persona que realmente desea ver una pérdida de grasa o de peso. Me gustó mucho lo que tú dijiste, Marco, sobre lo que es maximizar los recursos. Y algo que es muy común cuando tú hablas con cualquier persona de que haga este tipo de cambios es que resulta costoso. Es decir, me resulta muy caro comer bien. Sin embargo, esa misma persona, tú te sientas con ellos y haces una pequeña auditoría y te vas a encontrar con que gastan una suma muy importante en Uber Eats, en pedidos ya, en que desperdician muchísimas cosas que compran precisamente en el supermercado. Y a veces el simple hecho de hacer una reingeniería de cómo yo gasto mejor, o sea, ahora aquí se está hablando de reforma fiscal, hagan una reforma fiscal en su casa. Verifiquen cómo yo puedo invertir mejor el dinero en lo que como, que va directamente, que afecta directamente lo que es mi salud. 100%. A ver, ¿comer bien es más caro que comer mal? Depende cómo lo veas. Algunos argumentos te dirán que sí, la fruta, por ejemplo, de calidad, pues es cara, sí, pero hay alternativas. Primero, hay frutas baratas, hay frutas muy baratas, y luego hay alternativas muy buenas. Huevos, una excelente fuente de proteína de grasa, barata. Eh, Legumbres son baratas, los víveres son baratos. Proteínas, bueno, pues carnes de calidad, pescados de calidad son baratos, pero hay alternativas. Incluso a mí las conservas me gustan. Primero, son más baratas y segundo, son mucho más fáciles de preparar, ¿no? Es decir, igual tienes que ponerte a hacer el pescado a la plancha, más complicado, una lata de sardinas, buena opción para una cena. Entonces, creo que jugando un poco con los alimentos que consumes, no es caro comer bien, o no es mucho más caro comer bien que comer mal. Y segundo, que estamos invirtiendo en salud. Lo que dices es totalmente cierto. De hecho, yo tengo un post que tuvo 40.000 likes en Instagram porque la gente lo percibe, ¿no? El que te dice, pues que comer hablo en euros, bueno, equivalente. 2 euros, un kilo de fruta, carísimo. Un gin tonic, 5 euros. Ah, ponme dos, ¿no? O yo qué sé, leerme un libro, 20 dólares, comprar un libro. Carísimo. El iPhone 19, 1500. Ah, ahora me lo compro, ¿no? O sea, tenemos que entender también que gastamos mucho dinero en cosas que no aportan gran cosa y que al final lo más importante que tenemos, que es la salud, nos cuesta más gastar dinero o gastamos dinero en cosas que tampoco aportan, ¿no? Nos hacemos tratamientos súper exclusivos o vamos a gimnasios que son súper caros, pero que son súper caros porque tienen el spa, la zona de aguas, pero que en el fondo no vas a entrenar. Es casi un club social ir a algunos gimnasios, ¿no? Entonces, comer bien es un poquito más caro que comer mal. Puede ser, pero punto uno, hay elecciones baratas que te permiten lograr todos estos objetivos sin gastar mucho. Y luego que en el fondo
la salud es la mejor inversión, es que no hay mejor inversión que esto. Entonces, ser consciente de que, bueno, hay que poner los recursos en esto. Desde el punto de vista de entrenamiento, eh, desarrollamos lo mismo. ¿Cuáles serían tus recomendaciones principales para una persona que quiere adoptar un hábito de ejercitarse con cierta regularidad en la semana? ¿Cómo podemos tener un programa que sea lo suficientemente completo para lo que tú hablaste ahorita en tu intervención? Hablaste de la capacidad de generar fuerza en el agarre y hablaste de la capacidad también de uso del oxígeno, el VO2 max. ¿Cómo hacemos un programa que me lleve ahí, pero al mismo tiempo que me permita ver los cambios en mi salud y en mi composición física? De nuevo, o sea, no me gustan las recetas universales, pero la inmensa mayoría de personas, un protocolo razonable que les daría muy buenos resultados sin un gran compromiso de tiempo sería hacer un par de sesiones de fuerza de 45 minutos y entrenar fuerza, que lo comentaba ya Luis, no es necesariamente ir al gimnasio a mover muchísimos kilos. Entrenar fuerza puede ser hacerte unas sentadillas y unas flexiones en tu casa, usar bandas de resistencia. Es decir, si puedes ir al gimnasio, tienes el tiempo, genial. Los días que no, entrenas algo en tu casa. 2 días de fuerza a la semana es suficiente para notar una mejoría clara. 2 días de cardio, ese cardio en zona 2 sesiones corriendo, nadando, bici estática, o si empiezas de cero caminando rápido, es suficiente para empezar, 2 días. Y después, que algo que se nos olvida, es que yo siempre digo que el ejercicio es opcional, la actividad física es obligatoria. ¿A qué me refiero? Que nuestros ancestros no iban al gimnasio, no entrenaban y repetían cur de bíceps. Su vida era su entrenamiento, ¿no? Entonces, es más importante lo que haces las 23 horas que no entrenas que lo que haces la hora en el gimnasio, ¿no? Este concepto de que se llama el NEAT, Non-Exercise Activity Thermogenesis, se refiere al movimiento. Y llevar una vida activa, en general, es incluso más importante que entrenar. Evidentemente, quieres hacer las dos cosas, vida activa y entrenar. Pero una persona que no se mueve, que se pasa el día sentada y luego va al gimnasio 45 minutos después del trabajo, no es una persona activa. Es una persona sedentaria que entrena, que son cosas distintas. Por supuesto, es mejor ser una persona sedentaria que entrena que una sedentaria que no entrena. Pero pensar también en el movimiento, ¿no? Entonces, además de 2 días de fuerza, 2 días de cardio, intentar tener un nivel mínimo de movimiento diario, que podemos intentar cuantificar en términos de pasos, pues al menos 5.000, 6.000 pasos, y con eso tienes esa mínima dosis efectiva. ¿Que puedes hacer más? Evidentemente mejor, pero ese punto de partida sería muy razonable para la mayoría de personas. Sí, muy de la mano con lo que dice Marcos. Quizás eh, yéndome un poquito más específico, procurar que en esas 2 sesiones de entrenamiento sea un programa full body o de cuerpo completo, que te permita en cada sesión tú entrenar cada grupo muscular. Eso se arma agrupando diferentes movimientos, que si una sentadilla quizá con un pull, que si un bend quizá con un push. Y eso te permite en cada sesión, que quizás si tú solamente vas 2 veces al gimnasio, en cada sesión tú estás entrenando cada patrón. Fuera de eso, quizás un día de actividad cardiovascular, zona 2, que es donde mayor beneficio puede tener un principiante. Y luego de ahí movimiento, también como decía Marcos, que puede ser algún hobby, como puede ser simplemente salir a caminar, por lo menos 30 minutos al día. Yo creo que lo más importante es que las personas que están aquí presentes y que están escuchando este episodio entiendan que ambas cosas son importantes. Porque vemos cómo en la industria del fitness hay dos campos divididos muy claros. Entonces, estamos los gym bros, ¿verdad? Que nada más queremos hacer pesas y que pre de banca y que squats, etcétera, pero no podemos subir 4 niveles sin sofocarnos. Y entonces en el otro bando tenemos a los atletas de endurance, que sí son muy buenos haciendo actividad aeróbica, pero al mismo tiempo son muy frágiles porque no entrenan. Entonces, de ahí nace un concepto que ha cogido cierta popularidad recientemente, que es el concepto de atleta híbrido, que es ese atleta que le da importancia a ambas cosas, que es fuerte, pero también tiene una buena capacidad de endurance. Y yo creo que
aunque hay diferentes maneras, ¿verdad?, de conseguir eso. Yo creo que eso como principio o como algo a perseguir, pues provee un mejor resultado y un resultado también que se transfiere más a lo que es la salud real. 100%. Yo iría más allá, ¿no? O sea, creo que es un muy buen punto de partida, como decía, pero yo intento, una vez que la gente está metida en la rueda, intentar llevarlos más adelante. Por ejemplo, para mí el modelo de atleta híbrido me parece súper interesante, pero que debería ser mucho más que unos días de fuerza y otros de cardio. Hay otras muchas variables físicas que hay que entrenar. Tenemos que hablar de potencia. Sabemos que al envejecer perdemos más potencia, más velocidad que fuerza y más fuerza que masa muscular. Entonces, trabajar la potencia, trabajar la agilidad, trabajar la movilidad. Hay muchas dimensiones y lo ideal es la estabilidad. Hay muchas cosas que tenemos que meter en la coctelera, ¿no? Pero igual que decía antes, que si al principio le cuentas 1000 cosas, la persona se abruma, pasa lo mismo con el ejercicio, ¿no? Hay que trabajar 10 dimensiones físicas. Olvídate. Entonces, hay que empezar con estos conceptos y luego, poco a poco, cuando la persona mejora, vamos metiendo estos elementos adicionales. Esos son dos pilares sumamente importantes para una persona que quiera mejorar su salud y cómo se siente. Y hay un tercero, o más bien dos más, que por lo general se tienden a pasar por alto, pero cada vez se hacen más evidente, especialmente en los tiempos que estamos viviendo, la importancia. Y es un sueño reparador y el manejo de estrés. Entonces, para el sueño de reparador se habla mucho de tener una práctica de higiene del sueño. Entonces, en ese sentido, ¿qué cosas tú promueves? Pues a ver, primero, ser consciente de la importancia. Además, has hablado de dos cosas muy importantes, pero que están muy relacionadas. O sea, sabemos que si tienes estrés, eso claramente va a interferir con tu sueño y que si duermes mal, vas a estar más irritable, vas a sentir más ansiedad. Entonces es como ese ciclo, ¿no? Ese ciclo vicioso que tenemos que romper de alguna manera. Y por eso intentemos atacar ambas cosas a la vez. Sobre el descanso, primero, intentar irse a la cama siempre a la misma hora. Solemos poner un despertador o una alarma para despertarnos, pero yo recomiendo también ponerse una alarma para irse a la cama. Oye, ¿a qué hora te quieres ir a la cama? A las 11. Pues pon una alarma y cuando suene te vas a la cama. Deja lo que estás haciendo, apagas la televisión, dejas el móvil, bajas el laptop, a la cama. Igual que cuando suena la alarma a despertarte te levantas porque tienes que ir al trabajo, ¿no? Es un compromiso. Cuando suena la alarma me voy a la cama. Y después se habla cada vez más de la importancia de los famosos ritmos circadianos, que de manera muy rápida se refiere a que nuestro cerebro tiene un reloj biológico que gestiona todos los procesos fisiológicos. Y para que ese reloj funcione bien y por tanto coordine bien los ciclos hormonales, de digestión y todo lo que conlleva ese ritmo circadiano, nuestro cerebro tiene que saber si es de día o de noche. Y para eso se basa en la luz. ¿Qué problema tenemos actualmente? Que pasamos gran parte del día en espacios interiores que tienen poca iluminación y luego llega la noche y seguimos bañados por luz artificial. En nuestra casa, con la televisión, con el teléfono, aquí delante del ojo, como ponía Luis en la presentación. Entonces, además de ser conscientes de que te vas a la cama siempre a la misma hora e intentas dormir esas 7, 8 horas, exponte a luz natural, que además aquí lo tenéis fácil en Santo Domingo porque hay mucha luz, pero la luz hay que experimentarla fuera. Idealmente por la mañana exponerse a la luz natural al menos 20-25 minutos y por la noche, una hora antes de acostarte máximo, apagas pantallas. Cierras pantallas e idealmente baja la intensidad de las luces. Reducir la intensidad de la luz, exponerte menos a luz artificial, que sabemos que impacta el descanso. No cenar muy tarde. Sabemos que cuando cenas muy tarde también interfieres con el descanso. Hay más cosas, ¿no? Me gusta el concepto de tener un ritual de sueño, que puede ser que a partir de cierta hora pues haces tu sesión de meditación de 10 minutos o te das un pequeño baño tibio que puede ayudar a descansar. Hay muchas cositas, pero esos aspectos de higiene del sueño, de acostarse a la misma hora con un compromiso y si es necesario con una alarma, exponerse más luz natural durante el día, minimizar luz artificial por la noche, ahí tienes el 80% de los beneficios. Sí, a eso solamente añadiría evitar la cafeína, probablemente luego de cierta hora del día. Cada persona tiene una tolerancia distinta y eso es responsabilidad de cada quien determinar cuál es esa hora a partir de la cual si te tomas una taza de café, pues te interrumpe con el sueño.
Quizás tener una temperatura adecuada para dormir, que te ayude a bajar el core, la temperatura del core, Temperatura interna. la temperatura interna. Y aparte de eso, también tratar de dormir en un espacio donde no entre luz artificial ni natural. O sea, dormir con Totalmente oscuro. totalmente oscuro, correcto. Yo a lo que ustedes dicen le sumaría una mentalidad que yo creo que hace que las personas entiendan la importancia correcta, y es que el día no empieza cuando tú te levantas, el día empieza cuando tú te vas a acostar. Entonces, cuando tú empiezas a ver tu día de esa manera, pues entonces ya el sueño empieza a cobrar una intencionalidad distinta. O sea que, Todo es más difícil cuando tú duermes mal. El entrenamiento se hace más difícil, tomar buenas decisiones se hace más difícil, tus niveles de estrés andan más altos, tus niveles de ansiedad andan más altos. Entonces es muy importante darle la prioridad que merece a tener un buen sueño. correcto. Y en cuanto al manejo de estrés, el sueño es algo que ayuda bastante a manejar el nivel de estrés, porque como tú bien dices, cuando tú no duermes bien, tú automáticamente te tornas más irritable, tu nivel de tolerancia al estrés se reduce y por lo tanto tu capacidad de manejar una carga que en condiciones normales la pudiera manejar a la perfección, un día en el que tú dormiste mal te sientes así. Y cualquier persona que está escuchando esto se puede identificar con eso. Una mala noche a lo mejor porque tu hijo está enfermo, porque un vecino tenía un musicón, o sea, cualquier cosa que provoque que tu sueño haya sido distinto, tú lo sientes en ese tipo de cosas al día siguiente. Pero además del sueño, ¿qué cosas implementan ustedes en su cotidianidad para manejar mejor el estrés? Pues a ver, partiendo de todo lo que hemos dicho, sabemos que si hacemos actividad física gestionamos mejor el estrés, que si dormimos bien gestionamos mejor el estrés. Y luego hay cosas concretas que pueden ayudar. Estas son más fisiológicas y hay otras más psicológicas, ¿no? Por ejemplo, a mí la filosofía estoica me ha dado muchas herramientas para gestionar mejor el estrés. En el fondo, muchas veces el estrés no se genera tanto por lo que nos ocurre, sino por la interpretación que nosotros hacemos de lo que nos ocurre. Y si tú eres capaz de cambiar esa interpretación, de restarle, entre comillas, importancia a los problemas, de ser capaz de ver más las cosas positivas y no tanto siempre las negativas, ese tipo de cambios de perspectiva mentales son muy útiles para reducir el estrés, ¿no? Porque no puedes controlar lo que te pasa, pero puedes controlar o al menos regular cómo interpretas esas cosas. Y después cosas típicas como la meditación, creo que ayuda mucho. La respiración. Sabemos que la respiración es una especie de regulador del sistema nervioso autónomo. Si tú respiras muy rápido, en general respiramos demasiado rápido, estás enviando al cerebro el mensaje de hay alguna amenaza. Me estoy preparando para luchar, para huir. Y al revés, si calmas la respiración, llega la noche, estás a punto de acostarte, centrarte en hacer unas respiraciones lentas, que es uno de los beneficios precisamente de la meditación, pero hacerlo de manera más consciente ayuda también. Y por último, también, aunque no es la clave, hay suplementos que pueden ayudar. En los últimos años se ha investigado muchísimo con resultados muy buenos, por ejemplo, de la ashwagandha, que es un adaptógeno, que tiene un efecto muy marcado en reducir el cortisol, reducir la ansiedad, tiene beneficios también en elevar la testosterona y en mejorar el rendimiento deportivo. Y parte importante de estos beneficios que se han visto tienen que ver con reducir esos niveles de cortisol, de estrés. Sí, a eso añadiría que siempre estamos muy estimulados hoy en día, bombardeados por la media, por el trabajo, por la familia, y es tener ciertas actividades que nos permitan desconectarnos por un momento. Y y de cierta manera hace clic y congruencia todo, porque por ejemplo salir a caminar y tomar sol, que ya sabemos que nos ayuda en actividad física, que nos ayuda a exponernos a la luz solar, que va a tener un impacto positivo a la hora de dormir, también es un momento para desconectarnos y permitir que esos niveles de estrés bajen. Y no necesariamente tendría que ser caminar, hay otras actividades como el yoga, como el pilates, como mencionaba Marcos, la respiración intencional. Y yo entiendo que buscar en la semana balancear nuestras actividades e incluir más de eso, algo tan simple como la lectura,
pues también puede ayudar de cierta manera a manejar mejores niveles de estrés. También el estrés puede venir por diferentes fuentes, estrés emocional, incluso del mismo entrenamiento, pero la mayoría de las personas pudieran expresar que su mayor fuente de estrés es lo laboral. Y en ese sentido yo siempre les recomiendo a las personas que procuren ser más productivos y más organizados, porque una de las cosas que más genera estrés es la sensación de que tú no tienes el control. La sensación de que tú le estás dando incluso la espalda a tus responsabilidades y tú sientes esa ansiedad de todas las cosas que no se están haciendo y que cada vez se van poniendo más grandes. Entonces, desde el momento en que las personas se hacen más organizadas, más planificadas, incluso sabiendo lo que tienen pendiente y en qué orden van a hacer cada una de esas cosas, pues entonces ya esa sensación de estrés empieza a reducirse drásticamente. 100%. Volvemos al mensaje de planificación, organización, y eso ayuda muchísimo pues, a ser más productivo, a que las cosas salgan. Y dicen esto de que al final la mejor forma de evitar la ansiedad por algo no terminado es terminándolo, ¿no? Entonces, a veces le damos mil vueltas a las cosas y al final es ponerse a hacerlo y si eres capaz de planificar, de organizar, pues vas a reducir ese estrés también. Evidentemente, antes de darle ya un cierre a esto, quisiera saber si hay alguna pregunta o comentario para desarrollarla antes de cerrar. ¿Qué usted dice, licenciada Kenji Mesina? Te agarré Una fuera de pregunta. base, ¿verdad? Yo lo sé. Decía que si hay alguna pregunta o comentario antes de que demos fin a esto. Una pregunta por Sí, aquí. sí, puede. Sí, te escuchamos. ¿Qué recomendaciones tienes para las personas que sufren algún tipo de enfermedad? Principalmente, no diabetes, sino, por ejemplo, algunas enfermedades del sistema inmunológico que hoy ya están floreciendo, estas enfermedades. Muchísima gente tiene que sí lupus, que sí. Entonces, normalmente los doctores se enfocan mucho en el tratamiento a base de fármacos. Sí. Y normalmente esos doctores no son expertos nutricionales y te mandan a lo mejor con un nutriólogo que eso al final es otro doctor. ¿Qué expertise, qué tú puedes recomendar antes? Súper interesante. Yo creo que hay dos tipos de o sea, la medicina, partiendo de la premisa de que salvan muchísimas vidas, que es muy interesante, es fundamental, pero hay dos tipos de enfermedades o de categorías de enfermedades que es verdad que no están nada bien cubiertas, nada bien tratadas. Una es todo lo que tiene que ver con la salud digestiva, se dan muchísimas vueltas hasta encontrar lo que es y muchas veces el diagnóstico es horrible y la solución peor. Y otro es los trastornos inmunitarios. ¿Por qué? Porque muchas veces te envían al experto del órgano dañado cuando es un problema, como bien indicabas, del sistema inmunitario. Es decir, si tienes eczema, erupciones cutáneas, vas al dermatólogo. Si tienes problemas en la tiroides, Hashimoto, te envían pues, al experto en tiroides. Cuando el problema no está ahí. Esa es la manifestación del problema, pero hay que atacar el problema de raíz, que es el sistema inmunitario, que no es fácil porque hay muchas cosas que pueden fallar, pero la alimentación es clave. Hay una profunda relación entre la salud digestiva, la salud de la microbiota y el sistema inmunitario. Por ejemplo, problemas de lo que llaman leaky gut, ¿no? Que decimos en español que es una traducción regular, pero bueno, intestino permeable, que permite que pasen moléculas, proteínas que el sistema inmunitario percibe como amenazas, que eleva la respuesta inflamatoria. Se sabe que el exceso de higiene puede hacer que el sistema inmunitario se confunda y por tanto, como espera encontrar enemigos y no los encuentra porque vivimos en un mundo estéril, pues ataca órganos pensando que son peligrosos y hay tratamientos que intentan como regular también esa parte. Y por último, un montón de elementos. Primero, el ejercicio, o sea, buscar todos aquellos elementos que regulan el sistema inmunitario. La alimentación, fundamental. El ejercicio regula el sistema inmunitario y muchas personas a través de un buen ejercicio son capaces de mantener esa regulación. Y después hay protocolos como que tienen que ver con la suplementación concreta. En el caso del sistema inmunitario, cosas como la vitamina D, altas dosis, ha demostrado funcionar muy bien. Esto hay que revisarlo con un profesional. Vitamina D, zinc, vitamina C. En el fondo, asegurar que el sistema inmunitario tiene la información, los nutrientes que necesita
para mejorar su funcionamiento. Y luego, por supuesto, hay que ver cuál es el problema de raíz. Diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune que es distinta al eczema, que es distinta al tiroides, o sea, Hashimoto. Todas tienen particularidades que hay que tratar con el experto, pero no olvidar esta parte común que tienen todas estas enfermedades que va por regular ese sistema inmunitario, ¿no? Y todo lo que hemos dicho, el descanso es fundamental. El estrés, o sea, muchas personas ven o notan que estas enfermedades autoinmunes se disparan cuando, después de un periodo de estrés, de una racha muy mala en el trabajo, de la muerte de un familiar, y de repente, ¡boom!, te detectan vitiligo, lupus, Hashimoto, diabetes tipo 1, ¿no? Entonces, estos episodios de estrés son disparadores. Tiene que haber una predisposición genética y luego estos disparadores. Entonces, en definitiva, son enfermedades complejas porque no dependen de una causa. Y por tanto, no hay ninguna pastilla que sea capaz de resolver el problema porque al final es la manifestación de muchas pequeñas agresiones y por tanto hay que abordar cada uno de estos elementos. No, pues si no hay ninguna otra pregunta, hasta aquí llegamos. Muchas gracias por acompañarme en el día de hoy, a Marcos y Juan Carlos. Gracias a Seguro Universal y todo su equipo por hacer que esto fuera posible. Un placer, gracias.